Buenos días niños, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Prendeme la cámara, prende la cámara. Prenden las cámaras. Bien, estamos 35. ¿Cuántos son ustedes? Déjenme ver en el Zoom. ¿Qué cursos son ustedes? 1-3 creo, ¿no? Sí, ingeniero. Telemática. Son 40 ustedes. Y estamos 35, faltan 5. Bueno, no hay problema. A ver, las cámaras para verlos. Listo. Bien, me envían al WhatsApp, al grupo de WhatsApp me envían las diapositivas de la exposición de hoy, de la clase de hoy. Me envían por favor ahí. Ya, vamos a arrancar tomando lista. Álvarez, voy a decir los apellidos para hacerlo más rápido. Álvarez. Presente, profesor. Arango. Presente, profesor. Arteaga. Presente. Artieda. Presente. Avilés. Presente, profe. Tengo. Barzola. Barzola Jeffrey. ¿Cuál? Presente. Barzola Presente, profe. Presente. Calderón. Calderón Susana. Camacho Ashley. Presente, profe. La compañera Calderón no le sirve el micrófono, por eso no dijo presente. Pero sí en el chat puso. Cárdenas. Presente. Chica. Chica. Cortés. Cortés. Delgado. Ingeniero. Presente, ingeniero. A ver, Cortés. Delgado, presente. Delgado presente. Cortés. Presente, ingeniero. Ya. Espinosa. Presente, profe. Fajardo. Presente. González. Presente. Gutiérrez. Gutiérrez. Jordan. Presente. Lino. Lino. Macías. Presente. A ver, creo que me pasé. Jordan. ¿Me confirma Jordan? Presente. Ya. Montserrat. Monserrate. Morales. Profesor, buenos días. Monserrate se hizo una mini operación del apéndice, por eso es que no se conecta. Morales Jefferson. Presente. Morales Edison. Morales Edison. Muñiz. Presente. Navas. Presente. Ortiz. Presente. Pin.
Presente. Ponce. Presente. A ver, hay dos Ponce. Ponce Michael. Presente. Ponce José. Presente. Quesada. Quesada. Presente. Reyes. Reyes Josué. Reyes Elías. Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Presente. Reyes Macías. Presente, profesor. Reyes Elías. Reyes Elías. Reyes Melanie. Presente. Rodríguez Andrea. Presente, profesor. Nero Héctor. Presente. Toala Dylan. Presente, profesor. Vaquero José. Presente, profe. Zapata Anderson. Presente, profe. Tumba María. Presente, ingeniero. ¿Alguien que no ha sido nombrado? Profesor, buenos días. Yo acabé de ingresar. No, Jonathan Chica. Chica Villa Creces. Sí, que ahí está. Gracias, profe. Ahí falta 1, 2, Profesor, una consulta. 3 faltas nomás. Vamos a ver. Dígame. Quería pedir un favor si me podrían pasar el link para ingresar al grupo porque no estoy con mis compañeros en WhatsApp. Secretaria, por favor, ayúdalo. Para que pongas tu número ahí en el chat. Secretaria, Dale, primera. está bien. Gracias. Bien, vamos a arrancar con un video. Envíen las diapositivas, por favor, al grupo de WhatsApp para que una vez que terminemos el video podamos comenzar con las exposiciones. Bien, ahí les va el video. ¿Me confirma si se ve? Ahí les va. Profe, no sé si soy yo, pero no se escucha nada. Sí, en verdad no se escucha.
No se escucha nada, ingeniero. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal. A ver, me dicen que no se escucha, ¿no? ¿No se escuchó? No, se profe, escucha desde un no se comienzo. escuchó No se escuchó. nada. No, pues me hubieran avisado, pues por favor. Bueno, ya, gracias. Me decía ingeniero, pero creo que se me Profe, escuchaba. le avisábamos, profe.
No, yo creo que no me avisaron, pero bueno. En todo caso, ahí me confirman si se escucha. Espérense, déjenme, hay alguien que está en sala de espera. Ya, ingresó. A ver, ahí le voy a poner, me avisan. ¿Qué pasó? Allá. ¿Se escucha? Ya. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Wow. That's what it is. I don't even know how to give a definition. I'll probably have to do a little bit of homework or something. Yeah, any right, I think any, just as a normal, human, any. The rights that humans have. Oh, this is a very large debate. Sí, que tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non sapevano, la vita è rischia. We just take them for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que simplemente tienes por el hecho de ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, a expresar tus pensamientos y a ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría es aplicable a ciertos grupos. Pero los derechos humanos son los únicos que corresponden absolutamente a todos, en todas partes. Significan niños, personas mayores, gente pobre, basquetbolistas, recolectores de basura, cantantes de rap, maestros africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu mamá, tu papá, el vecino y tú mismo. Todos tienen exactamente los mismos derechos humanos. En otras palabras, son universales. Pero la pregunta sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights. What the human rights are? The right to live. Equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos que generalmente se agrupan y sencillamente se llaman derechos humanos. Todos ellos se enumeran en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es el documento más ampliamente aceptado sobre el tema. Pero fue hace mucho tiempo cuando surgieron. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con el grupo correcto, estabas seguro. Si no, bueno, no lo estabas. Pero entonces un personaje llamado Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Después de conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos eran libres. También dijo que la gente tenía la libertad de escoger su religión sin importar de qué grupo formara parte. Documentaron sus palabras en una lápida de barro conocida como el Cilindro de Ciro, y así nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente a Grecia, la India y finalmente a Roma. Se dieron cuenta que las personas siguen naturalmente ciertas leyes, aun si no se les pedía. Llamaron a esto ley natural, pero siguió siendo pisoteada por los que tenían el poder. No fue sino hasta 1000 años después, en Inglaterra, donde finalmente lograron que el rey aceptara que nadie podía invalidar los derechos de las personas, ni siquiera el rey. Los derechos de las personas fueron finalmente reconocidos y ahora estaban protegidos de quienes estaban en el poder, hasta cierto punto. Aún se necesitó que un grupo de rebeldes británicos declararan su independencia antes de que el rey aceptara que todos los hombres fueron creados iguales. No es que le gustara la idea, pero no los pudo detener, y así nacieron los Estados Unidos. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistieron en que esos derechos no solo se habían ideado, sino que eran naturales. El concepto romano de ley natural se había convertido en derechos naturales. Desafortunadamente, no todos estaban entusiasmados. En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se declaró emperador del mundo. Por poco lo logra. Pero los países de Europa unieron sus fuerzas y lo vencieron, y los derechos humanos estuvieron otra vez en boga. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos en toda Europa. Pero solo en Europa. De alguna forma, el resto del mundo todavía no tenía esos derechos. Por el contrario, esos países fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado hindú decidió que era suficiente. Su nombre era Mahatma Gandhi. Y ante la violencia insistió que toda la gente en la tierra tenía derechos, no solo en Europa. Finalmente, incluso europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser fácil. 2 guerras mundiales surgieron.
Hitler exterminó la mitad de la población judía de la Tierra en horribles campos de concentración nazis. En resumen, 90 millones de personas murieron. Los derechos humanos nunca habían estado tan terriblemente cerca de la extinción, y el mundo nunca había estado tan desesperado por un cambio. Así los países se unieron y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor del humano. Pero, ¿qué son los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Sion, las leyes naturales de Roma, las declaraciones de Francia? Todos parecen tener una idea un tanto diferente de lo que los derechos humanos deben ser. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente estuvieron de acuerdo en un grupo de derechos para todos absolutamente. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de derechos naturales se había convertido finalmente en derechos humanos. Así, en resumen, primero solo unas cuantas personas con suerte tenían algunos derechos, hasta que una de estas personas decidió, oye, otras personas también deberían tener algunos derechos, lo cual fue grandioso, excepto que no todos estuvieron de acuerdo, y solo costó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que todos finalmente aceptaron que los derechos humanos deberían ser para todos, y vivieron felices por siempre. Excepto por un pequeño problema. Si la gente tiene el derecho a alimentación y cobijo, ¿por qué 16,000 niños están muriendo de hambre cada día? ¿Uno cada 5 segundos? Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué miles están en prisión por expresar sus ideas? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué más de 1,000 millones de adultos son incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida realmente, ¿por qué 27 millones de personas viven hoy en esclavitud? ¿Más del doble que en 1800? El hecho es que cuando se firmó la Declaración Universal de Derechos Humanos, no tenía la fuerza de la ley. Era opcional. Y a pesar de muchísimos documentos, convenciones, tratados y leyes, no eran más que palabras en papel. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King marchó a favor de la igualdad racial, él estaba marchando por los derechos que habían sido garantizados por las Naciones Unidas desde hacía casi 2 décadas. Pero de todas maneras, él marchó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en los años 90, su país había acordado ya abolir tal discriminación de casi 40 años. Pero de todas maneras él luchó. Esos que luchan hoy contra la tortura, pobreza y discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente común. Niños, madres, padres, maestros, individuos de pensamiento libre que no están de acuerdo en estar en silencio, que reconocen que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una hoja de papel, no son discursos, campañas comerciales o de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos nosotros compartimos, de respetarnos mutuamente, de ayudarnos unos a otros y de proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, después de todo, ¿dónde comienzan los derechos humanos universales? En pequeños lugares, cerca del hogar, tan cercanos y tan pequeños que no pueden ser vistos en ningún mapa del mundo. Sin embargo, son el mundo del individuo común, el vecindario donde vive, la escuela o universidad donde estudia, la empresa, la granja u oficina donde trabaja. Tales son los lugares donde cada hombre, mujer y niño busca igualdad de justicia, igualdad de oportunidades, igualdad de dignidad sin discriminación. A menos que estos derechos tengan un significado ahí, no tendrían significado en ninguna parte.
Bien, niños, estoy buscando las diapositivas para poder comenzar con la exposición. Denme un ratito. A ver, ustedes son el 1-3 telemática, grupo 6, grupo 2, grupo 2. A ver, vamos con el grupo 6. A ver, descargas. Ahí está, grupo 6. Bien. Artieda, Camacho, Rodríguez, Reyes. Comenzamos. Ya. Buenas tardes, yo les voy a hablar sobre el origen de los derechos humanos. Para empezar, no vamos a hablar desde el siglo XVIII, porque si lo hablamos desde ese punto, se resumirían grandes acontecimientos que se pasaría directamente a la independencia de los Estados Unidos y a la Revolución Francesa. Así que se va a empezar desde Mesopotamia, con el Código Hammurabi, que sigue el principio de la ley de Taylor, donde intenta establecer una conformidad de la venganza. Cabe recalcar que la venganza en ese tiempo era, por así decirlo, normal, pero hasta un cierto límite. Tiempo después, los griegos crearon la democracia, que tenía una aproximación hacia el concepto de la dignidad humana, cosa que aún tenían aceptado la esclavitud. Y también Platón y Aristóteles estaban justificándolo. En el siglo VI pasaban sucesos que influyen en un cambio de la historia humana, como Mahoma, que predicaba el Islam, y con eso creaba un cambio en las costumbres del cercano oriente para lo que se extendía hacia África y mayor parte de la península ibérica. Resumiendo también otros acontecimientos, como en Italia, en el siglo XV, se crea el Renacimiento, donde renueva la visión clásica del hombre a una más realista. Otro acontecimiento también puede ser en América, cuando fue su descubrimiento, provocando grandes cantidades de abusos, pero al mismo tiempo para recapacitar sobre la condición humana. En Estados Unidos de América, su democracia y su constitución se basaba en las ideas ilustradas y liberales, aunque mantenían también la esclavitud a finales del siglo XIX. Muchas gracias. Buenos días, profesor. Yo le voy a hablar acerca de la evolución histórica de los derechos humanos. Como bien puede afirmarse que la historia de la especie humana es apasionante, de la larga, a veces trágica, lucha de hombres y mujeres por lograr el pleno disfrute de sus derechos fundamentales. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos que les corresponden, estos derechos, les corresponden por el simple hecho de ser personas o seres humanos a cada uno que nace. Por ejemplo, la persona que llega a este mundo ya opta u obtiene sus propios derechos humanos. Es decir, que cada persona que solo por el único hecho de nacer ya está obteniendo sus derechos humanos. Aquellos que corresponden por el simple de ser personas, miembros de la gran familia humana, a estos derechos se los llamamos hoy en día derechos humanos. Su concepto, alcance y protección, como lo vemos después, se ha ampliado cada vez más como resultado de una aspiración universal
que en diferentes épocas y latitudes ha conducido a todos los pueblos de la tierra a participar en la maravillosa aventura del espíritu de lograr su reconocimiento y respeto. Si queremos tan solo mencionar algunos testimonios antiguos, encontramos el Código de Hammurabi, las leyes de Solón, los mandamientos de Moisés, los preceptos de Manú y Buda, las enseñanzas contenidas en el Evangelio de Jesucristo, etc. Profe, yo les estoy hablando, no los que están en la diapositiva, sino una acotación más. Sí, porque ando medio perdido. ¿Por dónde se quedó? Ya, ahí sería la siguiente. Ya, yo les voy a pedir de favor que cuando continúen con la exposición digan siguiente para yo seguir con la diapositiva, para saber en qué momento pasar la diapositiva. ¿Listo? Gracias. No, es la anterior, profe, la anterior. Ah, sí, la anterior, perdón. Ahí. Sí, la anterior. Cool. Cuando desee seguir me dice siguiente y yo sigo. Ya, ok, listo. ¿Dónde me quedé? Ya. Como ya les mencionaba, algunos testimonios antiguos es el Código de Hammurabi, las leyes de Solón, los mandamientos de Moisés, los preceptos de Manú y Buda, las enseñanzas contenidas en los evangelios de Jesucristo, etc. Más recientes podrían añadirse a la lista de instrumentos que de alguna manera contribuyeron a definir y proteger esos derechos. La Carta Magna inglesa de 1215. Va a ser el derecho constitucional de Inglaterra, las 7 partidas de Alfonso en el año 10, el sabio, las leyes de Indias también, y respetadas por los gobernadores y en contra. Y en conventeros españoles en las tierras americanas, hasta llegar a la Declaración de la Independencia de las 13 colonias de Norteamérica del 4 de julio de 1776. Antecedente inmediato de la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789. Se ha dicho que en la historia cultural del Occidente, las grandes declaraciones de los derechos humanos se han formulado invariablemente en periodos de profundas transformaciones sociales. A continuación, mi compañero Anthony va a hablarle un poco más sobre lo que es la evolución de los derechos humanos. Bueno, yo le voy a hablar, un poco de la historia. Esto se remonta a lo que sería la Segunda Guerra Mundial, lo que sería en las Naciones Unidas en 1945. Se habría librado violentamente en 1939 a 1945 y él aproximadamente el fin. En las ciudades de toda Europa y Asia yacían ruinas humeantes, millones de personas muertas y millones más que quedaron sin hogar o morían de hambre. En 1945, delegados de las 50 naciones se reunieron en San Francisco, lleno de optimismo y esperanza. La meta de Conferencia de las Naciones Unidas sobre las Organizaciones Internacionales era crear una organización internacional para promover la paz y evitar las guerras futuras. Y los ideales de la organización establecieron en el preámbulo de la actitud de la Constitución que propusieron nosotros. En el acto de la Constitución de la nueva Organización de las Naciones Unidas entró en vigencia el 24 de noviembre de 1945, fecha que se celebra cada año como Día de las Naciones Unidas. Adicional a eso, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue en 1948. La nueva Constitución de los Derechos de las Naciones Unidas se había apoderado de la atención del mundo. Eleanor Roosevelt vio al presidente Franklin Roosevelt defensor de los derechos humanos por derecho propio y delegación de los Estados Unidos ante la ONU.
Los derechos humanos, originalmente, los individuos tenían derechos solo por pertenecer a un grupo, como una familia o una clase social. Entonces, en el año 539 a.C., Ciro el Grande, tras conquistar la ciudad babilónica, hizo algo totalmente inesperado. Liberó a todos los esclavos y les permitió volver a casa. Aún más, declaró que la gente tenía derecho a escoger su propia religión. El cilindro de Ciro, una tablilla de arcilla con esta proclamación inscritas, se considera la primera declaración de los derechos humanos en toda la historia. A continuación, mi compañera. La Declaración de los Derechos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948. Su preámbulo es considerado que el desconocimiento y el menosprecio de los seres humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad y que se ha proclamado como la aspiración más elevada del hombre. De un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfrutan de la libertad de palabra y de la libertad de creencia, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea complejido al supremo del recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Por lo tanto, la Asamblea General fue proclamada como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben de esforzarse, al fin que todos los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella. Bueno, en el siguiente diapositiva. Hay 30 artículos, voy a hablar sobre el primero. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia. Segundo artículo. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, su religión, opinión política o de cualquier otra índole. El artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. El artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a su servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. A continuación, mi compañero. Yo le voy a hablar sobre el artículo 5. La siguiente diapositiva. El artículo dice, el 5, son 30. Nadie será sometido a las torturas, ni penas, ni tratos crueles, inhumanos, degradantes. El 6. En todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. O sea, tiene derecho. El artículo número 7 tiene derecho a la protección contra toda la discriminación, infragrancia y declaración contra toda provocación a la discriminación. El 8 tiene derecho a recurso efectivo ante los tribunales nacionales y competentes ante actos que violen sus derechos fundamentales y está amparado por la ley. El número 9. ¿Puede pasar a la siguiente diapositiva? El número 9 dice, nadie podrá ser arbitrariamente detenido, ni preso, ni desterrado. El artículo 10 dice, toda persona tiene derecho a la justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos obligatorios.
El 11. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. Siguiente diapositiva. Me han puesto 11 de 30 artículos. Bueno, yo lo voy a seguir entonces siguiendo hablando de los otros artículos. El artículo 12 dice: nadie será objeto de las injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. El 13 tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El 14 dice que tiene derecho y no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos. El 15. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni el derecho a cambiar la nacionalidad. El 16. Los hombres y las mujeres a partir de la edad núbil tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio. El 17. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. El 18. Tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Derecho que incluye la libertad, la religión o la creencia. Libertad a manifestar su religión y creencia individual colectivamente. El 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Tiene derecho que incluye a no ser molestado a causa de sus opiniones. El 20. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. El 21. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos. Toda persona tiene derecho al acceso en condiciones de igualdad y a las funciones políticas de su país. El 22. Toda persona como miembro de sociedad tiene derecho a la seguridad social y a obtener mediante el esfuerzo nacional la cooperación internacional. El artículo 23. Toda persona tiene derecho a la libre elección de su trabajo y condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. El 24. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre y la limitación razonable a la duración del trabajo y de las vacaciones periódicas pagadas. 25. Toda persona tiene derecho al nivel de vida adecuado que asegura así como una familia con salud, bienestar, en especial la alimentación, la maternidad y la infancia. Tiene derecho a cuidados y asistencia especial. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a la protección social. El 26. Toda persona tiene derecho a la educación debe ser gratuita, al menos en el concerniente a la instrucción elemental y fundamental, y a la educación que tendrá por objeto el pleno desarrollo de personalidad humana y fortalecimiento respeto a los derechos humanos. El 27. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad y a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y los beneficios de toda persona a la protección de sus derechos. Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en que los derechos libertados sean proclamados. El 29. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad en el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, con el fin de asegurar el reconocimiento y el respeto. Y 30, y el último. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado o a un grupo de personas para emprender, desarrollar sus actividades o realizar actos dependientes.
y a sus libertades proclamadas en esta declaración. Gracias. Listo. Bien, básicamente el tema es origen de los derechos humanos, evolución histórica y la Declaración de Derechos Humanos. Se basa en 1945, luego de la Segunda Guerra Mundial. El mundo vivió dos guerras mundiales, una más nefasta que la otra, pero a partir de 1945 hubo una corriente en el mundo para tratar de formar una coalición en contra de que vuelva a pasar algo así. Entonces se llegó a pensar y se plasmó en la acta constitutiva de la nueva Organización de las Naciones Unidas. Organización de las Naciones Unidas que iban a velar porque las naciones miembros en el mundo promuevan la paz y evitar cualquier tipo de guerra futura en el mundo. Eso fue finalmente, el acta constitutiva nació el 24 de octubre de ese mismo año, o sea, 1945. En el 48, 3 años después de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la guerra había terminado y la nueva comisión, bajo la presidencia de Eleanor Roosevelt, había sido capaz de atraer la atención de todo el mundo. El 10 de octubre del 48, esta declaración fue adoptada por Naciones Unidas. En ella, los países miembros promovieron proteger y promover con firmeza los 30 artículos de la Declaración de los Derechos Humanos, entre los que destacan principalmente libertad, igualdad y justicia, que es lo que se busca. Veamos los 30 artículos. En este momento, por favor, Josué Reyes, léame los 2 artículos y me expresa su opinión de los mismos, por favor. Artículo 1. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia. Deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Me dijo que quería sí, que lo interprete mi manera. De los dos, del 1 y el 2. Ya. El 1, como yo lo expliqué también en la exposición, que por el único hecho de nacer ya estamos optando por tener derechos humanos. Porque somos seres humanos, obviamente. Solo por el único hecho de ser seres humanos optamos por estos derechos. Y estos derechos prácticamente nos hacen hermanos los unos con los otros. Eso quiere decir que, como dice el artículo, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. O sea, todos somos iguales ante los derechos humanos. El número 2. Derecho a la igualdad ante el sexo, discriminación, color, lengua, idioma, religión y política. Derecho a la igualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya lo mencioné, cuando nosotros nacemos no por el hecho de ser uno negrito, otro mestizo, cosas así, no quiere decir que todos, no quiere decir que uno sea menos que el otro. Como ya lo dije, los derechos humanos nos hacen hermanos a todos y prácticamente ellos nos constituyen iguales a todos. Y no por el único hecho de ser de otro color o de otra etnia, nos da derecho a discriminarlos. Tampoco, porque todos somos iguales. El color tampoco influye en nada. Todos igual tenemos los derechos como personas, como ser humano. La lengua, cada uno nace con la lengua que Dios nos da, pues no, y tampoco no hay que discriminar, pues. O sea, todos somos iguales, sea que hablemos español, sea que hablemos inglés, francés, portugués, lo que sea, igual todos somos iguales. La religión, cada quien es libre de encaminarse como persona, como quiere, y tampoco debemos juzgar. Y la política, cada quien por su punto de vista, como la vean. Bien,
Correcto. En los dos artículos, en el primero principalmente, se habla de derechos humanos. El compañero mencionaba algo de que desde que nacemos y por la naturaleza que somos seres humanos, tenemos esos derechos, por supuesto. Cuando yo vi la película en los años 70, bueno, en los 80 realmente la vi, pero es una película de los años 70, El planeta de los simios, hacían una referencia, una analogía de que los simios en esa época, en esa película, mejor dicho, pugnaban por los derechos del simio, haciendo un símil con los derechos humanos, porque como es el planeta de los simios, y los simios manejaban, gobernaban, ellos buscaban, luchaban por los derechos del simio, y el humano era considerado el animal, ¿no? Haciendo referencia a lo que estamos viendo, sí, por nuestra naturaleza, basta que nazcamos, basta que seamos seres humanos como tal, tenemos todos estos derechos. Ahora que, según el video que ustedes vieron hace un ratito, no se ve práctica, porque se habla de que nacemos libres, iguales en dignidad y derechos, y eso no se cumple en todo el mundo. Hay todavía países esclavizados, hay todavía migración de seres humanos. Y aunque estos derechos tienen años, no se cumplen en todo el mundo, o se cumple en forma relativa. Y lo que debemos luchar es porque se cumpla, indistintamente de, como dice ahí, sexo, discriminación por color, por lengua, por idioma, religión, política, todos somos seres humanos y tenemos los derechos. Derecho a la vida, el respeto a ser libres, ya vamos a ver más adelante a la libertad de expresión, el derecho a la dignidad, a no ser discriminado por el color de piel, a no ser discriminado por el sexo, porque es mujer o porque es hombre. No hay derecho a ninguna discriminación de parte del ser humano contra el ser humano. Y menciono sexo como hombre y como mujer, porque comúnmente se dice que discriminamos a las mujeres o que la mujer es discriminada, pero el hombre también es discriminado, pues las mismas mujeres es discriminada. Porque lamentablemente no hay una tolerancia o respeto a la condición de mujer o a la condición de hombre como tal. Sigamos. Vamos al artículo 3, 4 y 5. A ver, lea por favor y dé su opinión. Melanie Reyes. Melanie Reyes, por favor. Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad de su persona. Artículo 4. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. Artículo 5. Nadie será sometido a las torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes. Mi opinión para el artículo 3 es que todos tenemos derecho a nacer, porque hay personas que salen embarazadas y que abortan. Entonces tenemos derechos a nacer, a tener una vida y a la libertad, a expresarnos sin ser juzgados. Y en el artículo 4, que por ejemplo a veces estamos en un trabajo y los jefes nos tratan como esclavos, ¿sí? Y que tenemos derecho a ser iguales, no a la esclavitud. El artículo 5 es Claro, principalmente estos artículos hablan, el artículo 3, el derecho a la vida. Para todos esos países o toda esa tendencia que hay a buscar, a aprobar el aborto, esto lo impide, va en contra de este derecho humano fundamental, derecho a la vida. Y las mujeres o las personas que piensan que sí que debemos aprobar el aborto, que es mi cuerpo y yo decido por mi cuerpo, pues no es tu cuerpo, pero en el momento en que se concibe a otra persona, es otro cuerpo, que no es tuyo, que está dentro del tuyo. Y también tiene derechos a ese ser humano pequeñito que recién está naciendo. Entonces, por eso es que no se aprueba el aborto. Macías Quiroz Raquel está alzando la mano, dígame. Ingeniero, y en los países en donde se aprueba lo del aborto,
¿qué sucede? O sea, sí se puede realizar, aún teniendo el artículo 3 de los derechos humanos. Claro, porque como lo viste en el video, esto no es obligatorio, o sea, son aceptados y la mayoría de países se declaran que ellos defienden y que ellos respetan los derechos humanos, pero en la práctica ya veremos que sigue habiendo esclavitud, en la práctica vemos que hay países que aprueban el aborto, en la práctica vemos que sigue habiendo discriminación y racismo, xenofobia. Aquí mismo. Pero, profe, yo pienso que esos derechos que son aprobados en otros países sobre el aborto, yo creo que ya no vendrían a ser humanos, sino seres humanos, seres inhumanos, prácticamente. Siguen siendo seres humanos, simplemente con una visión distinta a la nuestra, nada más. El llamarlos inhumanos también es una parte de discriminación que nosotros estamos haciendo. Todos son seres humanos indistintamente, y es más, siempre, la humanidad se equivocó, en algún momento hizo guerras, en algún momento tomó esclavos, en algún momento discriminó a la mujer porque no tenía ni permiso para estudiar, ni permiso para votar. En algún momento discriminamos, fuimos racistas a las personas de color. O sea, es la historia de la humanidad y a veces nos olvidamos y pensamos que todo es lo que estamos viviendo ahora, y no, veamos todo en el mundo cómo se dio y a dónde estamos evolucionando. Entonces, hay países que aprueban el aborto, bueno, es problema de ellos, y depende de qué tipo de aborto aprueban. Hay unos que aprueban disimuladamente con el aborto por violación, y otros que aprueban el aborto abiertamente, indistintamente de los motivos o la causa que originen ese aborto. Yo soy en contra del aborto, a mí no me gusta. Considero que si hay una violación debería el Estado dar asistencia social, psicológica a la niña que fue violada, inclusive asistencia económica para que tenga el niño, y luego darlo en adopción, o si no, cuidarlo o que quede con ella, y que el Estado ayude económicamente a esa mujer hasta que cumpla la mayoría de edad o hasta que pueda mantener normalmente a su niño, ¿no? Ofrecerle trabajo, esas cosas. Pero la solución que no sea que ya la violaron, y la solución es abortar, porque estás matando a un ser humano por un error que cometió un hombre que violó a una mujer. No sé si me estoy explicando ahí cuál es mi forma de pensar. Si alguien piensa distinto, bien, o sea, aquí somos libres de pensar distintamente, o sea, no todos tenemos, ese es el problema, que a veces no respetamos o no somos tolerantes con el que piensa distinto. Es que tú piensas, tú eres así, eres de izquierda, eres borrego, y porque eres borrego piensas así. Eso es un insulto y es un irrespeto a la persona que piensa diferente. O sea, que porque pienso distinto a ti, yo soy borrego. ¿Por qué? Yo pienso distinto, yo soy de izquierda, es mi problema, es mi libertad. Y tú debes respetar. Así como nosotros debemos respetar a los países que han decidido aprobar el aborto. O sea, es decisión de ellos. No compartimos esa decisión, no queremos que se apruebe aquí en el país. Y obviamente si hay una consulta, pues votaremos y expresaremos la consulta. Pero si llega a ganar en algún momento la mayoría, y llega a ganar que se apruebe el aborto por violación, por ejemplo, bueno, es la mayoría la que se decidió en una consulta o en una votación. Esa es la democracia, ¿no? Que las ideas sobrevivan o las ideas triunfen sobre otras en función de la mayoría, de lo que piensa la mayoría. Si la mayoría estamos en contra de que haya el aborto, pues no se aprobará. Y viceversa, si es que la mayoría está a favor, ahí se aprobará. ¿Ok? Bien, bueno, ya di mi opinión y por qué estaría en contra del aborto, inclusive no solamente porque esté en la Declaración de Derechos Humanos, es porque es la vida de una persona. ¿Ok? Indistintamente de cuál fue o de qué fue fruto, e inclusive porque se podría prestar también a que mujeres que no sean violadas digan que son violadas para poder abortar. Y siempre habrá la posibilidad de salvar esa vida ¿cómo se llama? En beneficio de la vida humana, ¿no? Ok, bien, nadie estará sometido a la esclavitud, servidumbre, esclavitud. Vemos que, por ejemplo, en África, en esos países que hay bastante migración hacia España, es porque en sus propios países no tienen las oportunidades de progresar y muchos de esos países están esclavizados en los mismos. Nadie será sometido a torturas, ni a penas, ni a tratos crueles, inhumanos, ni desagradables.
bueno, vemos países como Estados Unidos que mantienen una cárcel muy polémica en Guantánamo, en parte de Cuba, en la isla, que la regenta Estados Unidos, y sin embargo, pues se habla de derechos humanos, pero asimismo hay otros países que son tachados de violar los derechos humanos. Realmente es relativo con el espejo con que se mira. Lo que sí deberíamos todos luchar es para que no haya tortura. Nadie tiene, y lo vemos hasta en películas, ¿no? Y lo vemos como normal, que torturen a alguien para sacarle la verdad. Como que si eso esté justificado. Por un lado decimos que en los derechos humanos están prohibidas las torturas o trato inhumano, y por otro lado cuando vemos películas decimos qué bien, está bien, es que por la libertad, están luchando por la libertad y necesitan sacarle al terrorista la verdad. Y entonces ahí sí está permitido violar los derechos humanos de él. Ah, es que él también viola los derechos humanos. Entonces, eres terrorista porque viola los derechos humanos, y tú que viola sus derechos al terrorista, ¿qué eres? También eres terrorista. O sea, no se puede atacar fuego con fuego. Dígame. Y la pena de muerte, ¿está bien que alguien decida ejecutar a alguien? Yo también estoy en contra de la pena de muerte, indistintamente que en Estados Unidos está aprobada. Yo he estado leyendo que hay años de años que no se aplica, no se llega a ese nivel de aplicación de la pena de muerte pese a estar aprobada. Y para que se pruebe la pena de muerte de una persona debe pasar un sinnúmero de tiempo, de tribunales, de jurados, de apelaciones, hasta que se llega a eso. Lo digo porque hace poco leí que un hombre salió en libertad y después de libertad mató a 3 personas o 4 más y decidieron darle la pena de muerte en Estados Unidos. Claro, porque ahí hay residencia, pero ahí también hay que hacer un análisis. Ahí es un fracaso de la rehabilitación. Si él estuvo preso y sale y mata de nuevo, entonces hubo un fracaso en la rehabilitación que hizo el país. Es un fracaso. Y sí, si es reincidente y ahí le aclaran la pena de muerte, bueno, pues ahí en ese país está aprobada la pena de muerte. Pero yo estoy en contra de que se apruebe la pena de muerte, por ejemplo, aquí, con nuestro país, con la forma de politizar la justicia. Cualquier enemigo político estaría sentenciado a muerte. Sería un caos. No hay madurez política y no hay madurez de la justicia. ¿Se imaginan aquí con la pena de muerte? ¿Cómo sería? Yo creo que aquí la solución, y ya lo dije en otro curso, es que el Estado invierta en las cárceles, invierta en la policía. O sea, nos quejamos de que hay delincuencia, nos quejamos que en las cárceles se están matando, pero no hay control, no hay tecnología, no hay esos inhibidores de señal de internet, los presos tienen internet, tienen celular. O sea, no hay guardias, o los guardias que hay no están bien pagados y por lo tanto caen muy fácilmente en la corrupción. No hay cárceles, hay hacinamiento, o sea, que significa que está demasiado llena la cárcel. Debería haber cárcel especializada, una cárcel de mucha seguridad para reos peligrosos y cárceles de menos peligrosidad para reos menos peligrosos, ¿no? Y en esas cárceles que haya verdadera rehabilitación, que les puedan dar cursos, los ayuden a graduarse de colegio, que les hagan aprender un oficio, y que cuando tengan algún tipo de trabajo donde ellos puedan reinsertarse en la sociedad. Eso sería lo ideal, ¿no? Dígame. Y las personas que les gusta matar, hacer daño a las otras personas, ¿cómo un gobierno optaría por rehabilitarlos? Ahora, si eso es lo que más les gusta a ellos. Ahora vi en Estados Unidos una noticia de un joven que mató a su familia con armas. O sea, y ahí todavía no se debate que se deba prohibir el porte de armas, porque allá tienen acceso a armas facilito a todas las personas. Entonces cualquier persona se vuelve loca y coge y mata a alguien, porque es facilito conseguir armas. O no hemos visto los casos de que entran a escuelas y matan a 10, a 15, a 20, 30 personas, o universidades. Entonces es increíble la facilidad con la que se usan las armas y el peligro que esto genera a la sociedad. Y no se está hablando, porque hay tanto poder económico ahí, no se está hablando de que se prohíban las armas en Estados Unidos. Acá felizmente están prohibidas las armas, aunque siempre que hay campaña empiezan con que deben aumentar las penas a los reos. Que deben dejar de tener armas para que los ciudadanos nos podamos defender. O sea, la solución es darle a cada persona la responsabilidad de tener un arma
y la solución no es contratar más policías. Claro, que si contratan más policías es gasto público y ahí tienen que cobrar más impuestos. Profesor, pero es que a veces los policías se prestan para la corrupción, o a veces por el mismo temor que hay, Entonces, y ¿cuál por es su solución? leyes que hay con defensa a los ladrones, o en este caso sicarios. ¿Cuál es su solución? ¿Mande? ¿Cuál es la solución que usted propone? Bueno, profe, en ese sentido, o sea, tampoco es lo normal decir que está bien que cada persona tenga un arma, porque si no, aquí nos matamos todos contra todos, pues. Exactamente. Tal vez poner mano dura y, como usted dice, en ciertos casos hay policías que no son bien pagados y optan por prestarse para la corrupción, cosas así. Hay mucho que Pero hay que no, ver. la corrupción nace de muchos puntos. La corrupción nace también por amenazas. No solamente porque no solamente porque se prestan a corromperse. Es porque la corrupción está en todos lados. La corrupción está desde la televisión, como ponen esos programas de... Bueno, yo también veo los programas, pero yo ya tengo yo ya estoy grandecito y tengo una opinión formada y yo puedo ver las series de Pablo Escobar y no pasa nada. Pero hay gente o hay jóvenes que ven y dicen, oye, qué chévere, cómo tenía poder, cómo tenía mujeres, cómo tenía dinero. Cuando el análisis no es ese. El análisis es qué feo todo lo que hizo. ¿Ya? Entonces, hay gente que ve y aprende esas cosas malas y no debe ser así. La corrupción está en la medio de comunicación que se hacen o mienten a diestra y siniestra. La corrupción está cuando le damos al vigilante dinero. Cuando el vigilante pide o pues sin pedir al vigilante, nosotros le damos para que no nos cite. Eso es corrupción y está en nuestra esencia. Nos quejamos de que el gobierno o tal gobierno es corrupto, pero nosotros también somos iguales. O se queja la gente que quiere el puesto, quiere sacarlo a los corruptos, ellos llegan para robar. ¿Qué es lo que querían? Lo que querían es simplemente que los dejen robar. Y así podemos hablar un sinnúmero de ejemplos. Y hablamos de políticos y que no, ¿cómo es posible que estos políticos sean ladrones? Y votamos por otros que son igual o peores ladrones. O sea, es increíble. No hay realmente una escuela de políticos, no exigimos que sean de políticos que sean estudiados, no les exigimos que tengan un PhD, que tengan una maestría. Basta que sean populares, sean bailarinas, bailarines, que sean periodistas de televisión. Un periodista, ¿qué formación tiene? Tiene una formación en periodismo, en hablar, en dialéctica, lo que sea, pero tiene formación moral, ética. O sea, ¿qué lo hace a un periodista político? Lo hace que es popular, que es conocido. Que ahí los partidos políticos no gastan mucho en publicidad porque ya conocen. Como tú ya lo ves en televisión, ya lo conoces, te cae bien porque dice cosas bonitas, porque dice cosas que quieres escuchar, porque te da diversión. Entonces tú votas por él esperanzado en que él va a hacer algo. ¿No ves el alcalde de Quito Yunda, Loromero, que era famoso comunicador y también de radio y televisión? Y no ves los demás políticos. Voy a nombrar un sinnúmero de políticos, pero que han sido de Teleamazonas, de Coavisa, y luego son concejales, son asambleístas, y vemos que no funcionó y seguimos eligiendo a periodistas, seguimos eligiendo a futbolistas, seguimos eligiendo a cantantes. Alguna vez fue diputado o diputada una cantante, no voy a decir el nombre, pero fue una cantante. Una pregunta. Lastimosamente tampoco hay para elegir, profe. Hasta Tico Tico fue candidato, no ganó, pero fue candidato. No hay para elegir, pero lo que pasa es que no hay para elegir. ¿Por qué no hay para elegir? Porque no votamos por ellos, porque no andamos buscando el currículum, viendo si son estudiados, si son gente preparada. Estamos viendo si nos cae bien, si lo conocemos. Son tantos y tan poca información que hay y votamos por el partido de aquí, porque el partido de acá me cae mal, por miedo al comunismo. Y votamos por cualquier cosa menos por lo que tenemos que votar, que es por quién es la persona, dónde estudió, qué ha hecho, qué va a hacer el día de mañana, qué propone. Pocas veces miramos la propuesta de ellos. Y cuando llegan, por eso es que no cumplen, porque ni siquiera nos acordamos de qué propusieron, porque nunca leímos lo que propusieron. Entonces, y qué bonito que es que la mujer, la esposa esté con él, es muy bonito, es que es un buen esposo. Sí, puede ser un buen esposo, un buen padre. Si usted mira a Pablo Escobar, era un buen padre, pero miren todo lo que hizo en contra de Colombia, en contra de la sociedad. Entonces, no tenemos una lógica de
de por qué votar, no tenemos una cultura del voto bueno, y eso le conviene a los políticos. Se debería haber una exigencia de que los candidatos a asambleístas sean por lo menos con una maestría, o por lo menos con título universitario, o por lo menos que tengan cursos de ética, moral y de diplomacia. Pero no les exigimos nada, nada, nada. Y nos quejamos después de quienes llegan, y nos quejamos que cuando llegan se cambian de partido. Llegaron con un partido y se van con otro. O sea, es increíble. Y no criticamos. El partido de gobierno llegó con 12 diputados, ahora tiene como 20 y algo porque se han sumado más. ¿Por qué se sumaron? O sea, no fue que por el dinero va a ir el mono. No criticamos eso de ahí. No sé, no puedo decir porque no tengo... apadrinado, profe. Pero lo que voy es que no hay realmente una ideología. Y si tú eres fiel a tu ideología, ¿qué eres? Eres borrego, alzamano, porque tú eres fiel a tu ideología. O sea, es increíble, es una cuestión de valores. Pero bueno, se me está acabando el tiempo de la clase y mejor avancemos otro día. Bueno, esto es democracia, ciudadanía, ¿no? Y globalización, o sea, esto se debe hablar de política. No es que estamos alejados de eso. Y vamos a seguir hablando de política en un momento, pero ahorita ya por cuestiones de tiempo regresemos al tema, ¿no? Sigamos. Después hablamos otro día de política. Todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento de la personalidad jurídica. Sí, todos podemos crear una empresa. Usted puede reunirse con 2 o 3 amigos o puede crear una empresa propia, unipersonal, y formarla. Tenemos ese derecho. Todos somos iguales ante la ley, sin distinción. Usted se imagina, pobre, rico, pero aquí lamentablemente, y en muchos países, el pobre va preso y no tiene casi opción al pataleo, en cambio el rico tiene opción al pataleo. Y sale comida sustitutiva o se hace el enfermo y va a la clínica. ¿No ves el Celi, el excontralor, cómo está haciendo el pataleo? Y vi un reportaje antes de ayer, creo que fue de Salcedo, que está alargando el juicio, que ha recusado 3 veces a la jueza, se declaró que estaba enfermo, después que se siente mal y va acá. Entonces, es una novela que hacen con los recursos judiciales, aunque por la ley tienen derecho, pero ya abusan para llegar a un momento en que, y verán, así hay casos que hemos visto que salen prácticamente libres. Ahorita también vi que el ex asambleísta de Lenín Moreno, el caso Pedernales, solo lo han declarado sentenciado a 4 años y medio, y ya está pidiendo la mitad, o sea, salir en 2 años nomás, y que se lo negaron. En algún momento se lo aprobarán y saldrá libre en 2 años a disfrutar de la plata que nunca se regresó, nunca se recuperó. Entonces, las leyes se las hace y se las aprueba dependiendo de quién, cuando no debe ser así. De acuerdo a los derechos humanos, la ley no debe tener distinción y va para todos. Derecho a recursos efectivos de los tribunales competentes. Todos tenemos derecho a que se nos juzgue un tribunal competente. ¿Qué significa competente? Bueno, si es un caso de la niñez, por ejemplo, adolescencia con un hijo, las personas deben ser tratadas un juzgado de niñez y adolescencia. Un juzgado de la niñez. No puede ser un caso penal, porque no es un caso penal. ¿Ya? Bien. Artículo 9. Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. No puede, tiene que haber una orden de prisión. Una orden de prisión. Salvo el caso que sea algo fragante. O sea, lo coge un ciudadano que está robando, lo detienen, es en flagrancia, obviamente se va detenido y no necesita la orden de prisión. No hay que ir a buscar a un juez para que firmen la orden. No. Pero, por ejemplo, en un caso de corrupción y van a hacer un allanamiento, necesitan una orden para allanar. Necesitan una orden para detener. Porque el juez, el fiscal en este caso, le presenta al juez las pruebas y se presume que es culpable porque no se ha hecho el juicio todavía. Pero se presume de que puede haber culpabilidad y se lo detiene para investigación. Así funciona. Porque acuérdense que hay un derecho en la Constitución que dice que toda persona se presume inocente. Entonces, como se presume inocente, no se la puede encarcelar como culpable. Se la encarcela para investigación. O se le da medidas sustitutivas, que es presentarse cada 15 días, bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, todos tenemos derecho a presumir de inocencia hasta que no se muestre lo contrario. Y lamentablemente nosotros aquí vamos por culpable todo. La prensa lo publica, la prensa dice se encontró esto, es culpable. Y si la prensa lo dice que es culpable, nosotros decimos que es culpable. ¿Alguien queda duda que es culpable Salcedo?
porque la prensa se dedicó a sacar todas las cosas de lo de Salcedo. Entonces no nos queda duda. Vamos a ver si la justicia lo considera así. Profe, es que no puede haber duda, pero igual, el dinero sobre todo manda la ley. Es lo irónico de la vida. Exactamente, pero toda persona se presume inocente. La prensa no tiene por qué juzgar en la televisión lo que se debe juzgar en los tribunales. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. No es que por la libertad de prensa pueden entrar en tu casa o desde la otra casa tomarte fotos. Por ejemplo, a una chica famosa, no sé, inventemos una chica famosa por ahí. Bueno, Britney Spears, que ya no es tan famosa, pero desde la casa de al lado le toman fotos cuando ella está tomando el sol. Eso es una injerencia en la privacidad de una persona. Y peor, publicar esa foto. O encuentran celulares en el celular de ella, fotos de ella con el novio, y las publican. Eso es una violación a los derechos de la privacidad de la otra persona. Eso es una injerencia arbitraria en la vida privada. La vida privada es privada. Lamentablemente también en la prensa a veces le sacan de todo. Hasta que tiene un amante, hasta que tiene un hasta que tiene lo de acá. O sea, la vida privada es privada. Y también se usa mucho en política, ¿no? Derecho a circular libremente, elegir lugar de residencia. Tenemos derecho a estar en cualquier parte del país. Y obviamente a salir, a viajar a cualquier parte del país y del mundo. Toda persona, estamos en el 14, toda persona tiene derecho a buscar asilo. Y lo vimos básicamente con Assange, que es un periodista internacional que estuvo asilado en nuestro territorio, ¿no? Toda persona tiene derecho a buscar asilo si se siente que ha sido o está siendo perseguido político por algún país o por su país de origen. Toda persona tiene derecho a la nacionalidad. Nadie, si privará arbitrariamente su nacionalidad. Sí, si usted nació en Ecuador, es ecuatoriano y tiene derecho a su nacionalidad. Tiene derecho a casamiento, todo mediante libre y pleno consentimiento. Claro, nadie lo puede obligar a casarse. Usted tiene derecho, como ya es menor de edad, a casarse, si es posible, la próxima semana. Cumple los requisitos, se casa. Si es menor de edad, tiene que ser autorizado por los padres. Pero nadie puede obligar. No es que te pueden llevar coaccionado, te pueden obligar con un arma, o te pueden obligar con una deuda, no sé, tantas cosas que puede pasar. Somos libres de casarnos en cualquier momento, pero no podemos ser obligados para ello. Derecho a la propiedad individual y colectiva. Todos tenemos derecho a la propiedad individual, a la propiedad privada. Tenemos nuestras casas, nuestros carros. Tenemos derecho a todas nuestras cosas porque es la propiedad privada. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y conciencia. Usted puede ser religioso, puede ser budista, puede ser católico, evangélico, testigo de Jehová. Ese es el derecho. Usted puede ser de izquierda, de derecha, socialista, comunista, puede ser cualquier tendencia neoliberal, cualquier tendencia política, puede ser pobre pero es capitalista. Es la libertad de toda la persona. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión. Podemos expresar siempre y cuando no insultemos ni agredamos la libertad de otra persona. O sea, no es que esa persona ha robado y yo lo veo con carro nuevo cada año. Sí, pero yo no puedo decir eso porque estoy calumniando a otra persona, a menos que tenga las pruebas. Y aunque presente las pruebas de que cada año cambia de carro, resulta que la persona tiene venta de carros y por eso cambia de carro, porque vende carros. O sea, debemos respetar que toda persona tiene derecho a la libertad de opinión, pero sin calumniar. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y asociación. Se pueden reunir a jugar pelota, se pueden asociar grupos de alumnos, de exalumnos, se pueden unir con la organización donde viven. De hecho, aquí en la organización hay una asociación de residentes de la organización, etc. Eso es libertad completa. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno del país. Usted puede ser elegido desde que cumpla ciertos requisitos. Ahorita no puede ser presidente por la edad, pero más adelante usted se lanza presidente, si usted desea. O puede ser electo concejal. Yo conozco un concejal que tiene 18 años. Mientras sea mayor de edad, toda persona podemos ser electos para una dignidad. Toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social. Es un derecho irrenunciable. El seguro social, usted cuando entra a trabajar, el patrón no tiene la obligación de afiliar. Usted no puede decir, no quiero, ¿sabes qué? No me afile, mejor darme $50 mensuales y yo me quedo frío. No puede. Ni tampoco el patrón no puede exigirte, fírmame aquí, que tú renuncias o aceptas que no te afile el IVA. Eso no sirve, no tiene validez así tu firma. Yo, no quiero que me afilie el patrono al IES, firma, pum. No puede hacer eso, porque es irrenunciable. 23. Toda persona tiene derecho al trabajo libre, de libre elección.
no pueden obligarte a trabajar en nada, en ninguna cosa. Todas las personas tienen derecho al descanso y disfrute. Tenemos una jornada laboral de 40 horas y el resto son horas de descanso. No nos pueden exigir que trabajemos un domingo, no nos pueden exigir que trabajemos más de las 40 horas. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, salud y bienestar. Toda persona tiene derecho a la educación y la educación debe ser gratuita. Aunque en el video, como mencionamos, en la práctica, no siempre pues, hay gente estudiando y no siempre hay gente con trabajo. Aunque es un derecho, no siempre se cumple. Vamos a ver que es relativo, ¿no? No siempre se puede cumplir a hacer que todos o que la mayoría de ecuatorianos tengamos trabajo o tengan trabajo. Toda persona tiene derecho a formar libremente de la vida cultural de la comunidad. Toda persona tiene derecho a que se establezca una orden social e internacional de los derechos y libertades. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo a ella puede desarrollar libre y plenamente. Y el artículo 30, en la presente declaración podrá interpretarse en el sentido que confiere el derecho alguno, el Estado, un grupo o una persona para emprender y desarrollar actividades a realizar aquí. Ahí están los 30. Hemos visto los últimos un poquito rápido por cuestiones de tiempo, porque ya se acabó la hora. Pero en todo caso, no se los va a tomar de memoria, sino que se va a analizar. Se puede poner, por ejemplo, en examen, les puedo poner un artículo y les pido su opinión. Y usted tiene que desarrollar su opinión. Porque muchas veces más importante de aprenderse de memoria del artículo es la opinión que tengamos. Que realmente es lo que vamos a interpretar. Aunque la ley es clara y dice que hay libertad de expresión, tenemos que definir hasta qué punto es libertad o libertinaje. Porque yo no puedo salir a decir que tal persona robó o esa persona, tu esposa te está engañando con tal persona. Nadie puede decir eso mientras no tenga las pruebas. Y primero porque no es mi asunto. Y segundo porque estoy difamando sin pruebas. Y estoy haciendo caso inadecuado a esa libertad de expresión. Porque yo tengo libertad de expresión, no me voy a parar en un parque a gritar cosas contra el gobierno de Estados Unidos, o cosas contra el gobierno de Venezuela, o cosas contra Barcelona, o cosas contra Melec. No sé si me estoy explicando un poco, ¿no? Esa es la libertad malentendida, de querer decir lo que sea. Es que yo pongo en mi muro lo que a mí me da la gana en el Facebook. No, usted el muro, cuando publica algo en el muro es público. Si usted lo escribe para interno o que pone a veces no se puede poner y no publicar, chévere, su opinión se queda con usted. Pero si usted lo publica, es público y todos sus amigos, sus contactos que lo leen pueden opinar, ¿sabes qué? Está bien, me parece muy bien, te aplaudo. O hay gente que te va a decir, no, estás equivocado, no creo lo mismo que tú. Entonces por eso es que a veces que uno pone cosas polémicas en el Facebook, uno está pues propenso a que describan las personas a favor o en contra. Porque esa es la libertad. El que tú puedas opinar, el que no pienses como el otro. Nadie te puede obligar a pensar como otro. Nadie te puede... Hubo un problema ahorita con la Coca-Cola, ¿no? Sí vieron que Ronaldo votó la Coca-Cola, no quiso coger la Coca-Cola, y Coca-Cola ha perdido millones de dólares, un drama están haciendo eso de ahí. Pero es la libertad de Ronaldo que no le gusta Coca-Cola, pues. Y está bien, pues ¿para qué se la ponen? Ah, es que es auspiciante el evento. Bueno, está bien, de pronto Cristiano no debió haberlo hecho tan en público eso. Pero de pronto a él no le gusta la Coca-Cola, porque la Coca-Cola tiene mucho azúcar, porque causa problemas de salud a futuro. Es riquísima, por ejemplo. Alguna vez la tomaba yo, ya no la tomo hace tiempo por salud. Y ya, o sea, pero es la libertad. Él es libre de aceptar o no aceptar que le pongan ahí Coca-Cola. No está obligado a aceptar. Salvo el caso que le estén pagando. Si le están pagando, muy posiblemente lo hubiera aceptado, hasta lo hubiera... Y hay gente que, sabiendo que es mala, no solamente la Coca-Cola, cualquier cola, o Pepsi, le paga Pepsi y sale diciendo que es la mejor del mundo. No, pues o sea, ustedes te ventas, por ejemplo, te ventas, poco más los productos son la maravilla del mundo. Y son carísimos, pero ellos lo dicen que no, que es barato, que es muy bueno, que yo ya quiero, ¿sabes qué? Sepárame dos, que yo también quiero. O sea, ellos ya tienen todo, te ventas comprado, porque siempre que hacen programa separan algo. Pero ustedes creen que son imparciales, no, están pagados, o sea, le están pagando y están vendiendo. Y tienen que convencernos a nosotros de que compremos, distintamente si el producto es bueno o no es bueno. Y yo no digo que no compren, yo he comprado y sigo comprando en cosas de venta. La diferencia es que yo trato de comprar cosas cuando ya los veo que bajan al 50%. Porque cuando estaban al 100%,
y ahora me lo bajan al 50% o al 2 por 1, quiere decir que era caro, pues. Y si yo pagaba, si ahora lo veo 2 por 1 y yo lo compré al precio normal, ahora está a 2 por 1 y valía 100. Cuando compré 1 por 100, pagué de más, pues. Pagué de más. Entonces, bueno, eso es parte de la libertad, ¿no? Bien, nos hemos pasado el tiempo. ¿Alguna pregunta rapidito? Profe, disculpe, hay un problema con el grupo 6, porque a nosotros ya nos dijeron que éramos el grupo 6, pero ahora nos dicen que somos el grupo 1. El orden de los grupos no hay problema, porque yo siempre sorteo, es aleatorio, así que si... No, pero nos dicen que somos el grupo 1. ¿Qué usted anotó los grupos en los nombres de cada persona? Los tiene mi secretaria, pero no hay problema. Si ahorita son el 1, póngase 1, no hay problema. Que a la hora de la hora, cuando yo califico, yo voy a ver los nombres, yo no califico por grupo. Porque imagínense, Ya. grupo, yo no Sí, sé... porque es que subimos, el primer trabajo lo subimos como grupo 6 y ahora como grupo 1. Por ejemplo, aquí tengo la niña Raquel Macías, ella es de grupo 6. Yo no califico porque... No, yo soy grupo 2. Por eso le digo, pero supongamos que grupo 6. Yo no le califico a ella por grupo 6, le califico por Raquel Macías. Por eso le pido a cada uno que suba individualmente el trabajo. Y yo recién cuando reviso lo que subió Raquel, ahí reviso porque veo que ella subió diapositivas grupo 2. Ah, ya, ella es grupo 2. Ahí me entero que es grupo 2. Abro las diapositivas y veo quiénes están en el grupo 2. Bien, veo que lo que ha cumplido, correcto, es el formato, listo, aprobado. El Word, abro, el video de la exposición porque ella nos puso. El video, veo el video, veo un minuto por ahí, veo que sí expusieron bien, adelante el video, ya, chévere, está bien el video. Y ya está. Y ahí le pongo una nota a Raquel. Entonces no tiene mucha incidencia si es del 2, del 5, del 10, o si se equivocaron, porque ya pasó en otro curso que se equivocaron y son del grupo, era el grupo 5 y me puso grupo 3. Se habían equivocado. Digo, no pasa nada. No corrija, que yo igual veo los nombres. Profesor, Dígame. al momento que nos toca exponer, o sea, grabar, ¿es necesario tener la cámara? Claro, deben tener encendida la cámara, deben estar ahí. Aparte que esa exposición debe ser de unos 10, 15 minutos. O sea, no veo cuál es el problema que no tengan la cámara prendida. Y eso, como les digo, queda grabado. Entonces, debe tener la cámara prendida. Si llega a tener la dañada, trate de ver, de hacerlo así, no queda más y expresar ahí en el video de que tiene la cámara dañada y que ya la va a arreglar. Aunque recuerden que para exámenes tienen que tener toda la cámara lista, ¿no? Bien, niños, cualquier pregunta por WhatsApp. Ya me pasé y aparte tengo otra clase seguida. Tengo clase ahorita con otro curso. Que niños, un placer. Tengan una linda tarde, una linda semana. Nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere. Un abrazo. Chao, ingeniero. Chao, profe.